10 años han pasado, pero el terror sigue vivo en cada rincón de nuestra memoria. Un hospital psiquiátrico abandonado, una historia sombría y aterradora, y una noche que jamás olvidaremos. Grabamos lo impensable, pero no todos regresamos. ¿Podrás enfrentar los horrores que se esconden en las sombras de este lugar maldito? Este es Suspenso X, donde el miedo se convierte en realidad. Era mi último año en la Facultad de Comunicación y todo parecía ir perfecto. Mi asignatura favorita era fotografía y edición, una materia que me apasionaba, pese a lo exigente que era. Me sentía afortunado de estar viviendo mi sueño de la infancia, convertirme en reportero. Los proyectos finales se acercaban y uno de los más emocionantes era precisamente el de esa clase. Debíamos aplicar todo lo aprendido durante el semestre en un documental en video sobre un tema interesante, capturando la esencia de un lugar con mucha historia. Siempre me había destacado en esa asignatura, obteniendo las mejores calificaciones, pero esta vez no tenía claro sobre qué hacer mi proyecto. El trabajo era en equipo y después de varias discusiones, mis amigos y yo decidimos hacer un documental sobre un exmuseo. El encargado del lugar desestimó nuestra propuesta en el último momento, dejándonos sin un lugar para filmar. Esa tarde, al llegar al departamento, le conté a mi novia, Raquel, sobre el inconveniente. Ella, después de reflexionar un poco, me comentó que había escuchado sobre un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad. Al parecer, en los años 70 fue muy popular y tenía una historia bastante siniestra detrás. Raquel era una apasionada de las historias de terror, y aunque yo solía ser escéptico sobre esos temas, la idea me pareció interesante. Podríamos hacer un reportaje sobre los acontecimientos del hospital y grabar el lugar por la noche. Sentí que sería algo diferente, algo que destacaría, así que propuse la idea a mis amigos, quienes aceptaron de inmediato. Raquel, emocionada por la idea, me pidió acompañarnos y accedí gustoso, invitándola incluso a participar en las grabaciones. Al día siguiente, después de clases, partimos hacia el hospital, mis amigos Raúl, Juan y Jorge, Raquel y yo. Nos tomó cerca de 1 hora llegar, y durante el trayecto afinamos los detalles para conseguir el permiso de grabar. Llevábamos incluso un oficio de la escuela para facilitar las cosas. Al llegar, quedamos impactados por el tamaño del hospital. Era un edificio gigantesco de 3 pisos, con una fachada que alguna vez fue blanca, pero que ahora lucía amarillenta y desgastada. La puerta principal, enorme y cubierta de grafitis, le daba al lugar un aspecto aún más espeluznante. El guardia que nos recibió nos miró con desconfianza al principio, pero una vez que le explicamos nuestro proyecto, se mostró amable y accedió a dejarnos entrar, siempre y cuando no causáramos daños a la propiedad. Nos advirtió que no se haría responsable de cualquier cosa extraña que pudiera suceder, ya que, según él, en ese hospital pasaban cosas muy raras. Nos ofreció un recorrido por el lugar y al entrar sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La atmósfera era densa y aterradora, incluso a plena luz del día. Las paredes, aunque alguna vez fueron blancas, estaban ahora cubiertas de manchas que parecían sangre, y la recepción del hospital era un testimonio de otra época, con una vieja computadora, un teléfono lleno de polvo y un libro de visitas abierto en una fecha de 1966. Mientras recorríamos los cuartos, el guardia nos relató la oscura historia del lugar. Nos habló de las lobotomías y los experimentos inhumanos que se practicaban allí, dejando a los pacientes en condiciones terribles o muertos. A medida que avanzábamos, la tensión aumentaba, aunque nadie lo mencionó en voz alta, todos sentíamos la opresión en el aire. En el segundo piso, vimos consultorios con camillas metálicas e instrumentos quirúrgicos todavía presentes. En las paredes colgaban fotos de los médicos que trabajaban allí, y la imagen de un doctor en particular aparecía repetidamente. El guardia nos explicó que él había sido el director del hospital y el responsable de muchos de los experimentos atroces. Al finalizar el recorrido, el guardia nos informó que al día siguiente tendríamos el lugar solo para nosotros, ya que era su noche libre. Nos prestaría colchonetas por si queríamos descansar, lo que nos permitiría vivir una experiencia completa e inolvidable. Esa noche, de vuelta en casa, estábamos emocionados y ansiosos por la aventura que nos esperaba.
Nos organizamos para llevar todo lo necesario, cámaras, micrófonos y comida. Al día siguiente, después de pasar el día relajándonos, nos preparamos para la gran noche. Llegamos al hospital a las 9 de la noche. El guardia nos esperaba y tras ayudarnos a instalar el equipo, nos dejó solos. El lugar, de noche, era mucho más aterrador. Aunque todos estábamos asustados, nadie quería admitirlo. Comenzamos la grabación en la planta baja, documentando lo que sabíamos del lugar. A medida que avanzábamos hacia los pisos superiores, la oscuridad parecía volverse más densa, como si la luz de nuestras linternas no fuera suficiente para disiparla. Raquel, más sensible a las energías del lugar, comentó que el ambiente estaba cargado de sufrimiento y desesperación. A las 2 de la mañana, decidimos tomar un descanso. Nos acostamos en las colchonetas, pero el ambiente del lugar no nos permitía relajarnos del todo. Ruidos extraños y susurros resonaban por los pasillos, amplificados por el eco. Finalmente, el despertador sonó, y aunque nos habíamos propuesto reanudar la grabación, todos nos sentíamos más agotados que antes, sin explicación alguna. Subimos al último piso, y allí vimos algo inquietante. Una de las grandes ventanas estaba abierta, aunque estábamos seguros de que el guardia la había cerrado antes de irse. Sentimos un escalofrío, pero decidimos seguir adelante. Después de terminar la grabación, cerca de las 6 de la mañana, notamos algo extraño. Aunque el reloj marcaba esa hora, todavía estaba oscuro. Pensamos que tal vez el edificio bloqueaba la luz del amanecer, pero no podíamos evitar sentirnos desconcertados. Al momento de recoger el equipo, nos dimos cuenta de que faltaba Raúl. Lo llamamos, pero no respondió. Revisamos las grabaciones para ver si podíamos rastrear sus últimos movimientos. En una de las cámaras, justo cuando estábamos grabando en el último piso, vimos a Raúl alejarse del grupo, caminando hacia una sala oscura y vacía. De repente, en el minuto 46 del video, algo inquietante sucedió. Raúl se detiene en seco, como si hubiera escuchado algo. La cámara lo muestra girando la cabeza lentamente, pero en la dirección de la toma no se ve nada. De repente, sin advertencia, una fuerza invisible lo empuja con tal violencia que cae al suelo. La cámara tiembla, y en cuestión de segundos, podemos verlo siendo arrastrado fuera del cuadro, mientras sus gritos de pánico se desvanecen rápidamente. La pantalla queda vacía, solo se escucha el eco de sus gritos desapareciendo en el fondo. Nos quedamos paralizados viendo la grabación, sin poder creer lo que acabábamos de presenciar. Tratamos de encontrarlo, recorriendo los pasillos con desesperación, pero era como si el hospital mismo lo hubiera tragado. No había rastro de él. Ni una señal, ni un ruido, solo el silencio aterrador de aquel lugar maldito. El pánico se apoderó de nosotros. Intentamos encontrarlo, pero fue en vano. Después de buscarlo por 1 hora y media, decidimos salir a pedir ayuda. Pero cuando abrimos la puerta principal, esperando encontrar la salida, nos topamos con otro pasillo, no con la luz del día. Asustados, seguimos avanzando, pero cada pasillo que recorríamos nos llevaba más adentro del laberinto. En un momento, vimos una vieja silla de ruedas moverse por sí sola, lo que hizo que nuestro miedo se intensificara aún más. Finalmente, tras lo que parecieron horas, llegamos a una puerta de metal oxidada. La abrimos con cautela, esperando que fuera la salida, pero lo que vimos en su interior nos dejó petrificados. Había una cama metálica en el centro de la habitación, y sobre ella, una mujer. A su lado, un médico con ojos vacíos y sangre en la boca realizaba una lobotomía, arrancando su cerebro lentamente. Solté un grito ahogado. En ese momento, el hombre que estaba frente a la cama levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos, vacíos y sin vida, se clavaron en los míos, mientras un escalofrío helado me recorría el cuerpo. La mujer en la cama, que hasta ese instante parecía inerte, giró la cabeza con movimientos espasmódicos, y sus ojos, abiertos de par en par, se encontraron con los míos. Su boca, seca y agrietada, comenzó a moverse como si intentara decir algo, pero lo único que escapó de sus labios fue un gemido desgarrador que resonó en mis oídos como un eco interminable. Mis amigos, aterrados, quedaron petrificados al ver la escena. Nadie podía moverse.
Era como si el aire se hubiera vuelto tan denso que nos mantenía atados al suelo, incapaces de reaccionar. El hombre, con sus manos ensangrentadas, avanzó hacia nosotros con lentitud, arrastrando los pies como si estuviera en otro plano de existencia. Horrorizados, gritamos y cerramos la puerta y huimos. Raquel comenzó a llorar desconsoladamente, suplicando que saliéramos de allí, pero la puerta por la que habíamos entrado ya no estaba. Estábamos atrapados en esa pesadilla infernal, rodeados por paredes que parecían moverse y cambiar con cada parpadeo. La luz del lugar, tenue y enfermiza, se apagaba y encendía en intervalos irregulares, sumiéndonos en una oscuridad cada vez más profunda. Luego de correr desesperadamente logramos llegar nuevamente a la puerta llena de grafitis, sin pensarlo dos veces, la empujamos con todas nuestras fuerzas, rezando porque fuera la salida. Esta vez, la suerte nos sonrió. El sol brillaba y el aire fresco nos envolvía. Habíamos escapado. Desde aquella noche, nuestras vidas cambiaron para siempre. Aunque logramos salir del hospital, no pudimos escapar de lo que habíamos desatado en su interior. Lo supimos desde el primer día. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Cada vez que cerrábamos los ojos, volvíamos a caminar por esos pasillos oscuros, escuchando los gritos de Raúl y viendo su rostro distorsionado por el horror. Pero lo peor era el constante murmullo, aquellos susurros inexplicables que ahora parecían seguirnos a donde fuéramos. Ya no provenían de las paredes del hospital. Ahora los escuchábamos en nuestras propias cabezas, resonando en nuestros oídos en medio de la noche. Ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. A pesar de las dudas de los demás, seguimos esperando que Raúl, de alguna manera, encuentre la salida y vuelva con nosotros. Pero en el fondo, sabemos que nunca lo hará. Solo una cosa era clara, nuestras vidas cambiaron de una forma aterradora desde que salimos de aquel hospital maldito al que nunca debimos ir. Aún tengo la duda de si ¿realmente logramos salir? A veces, en las noches más oscuras, siento que algo sigue observándonos, como si una parte de nosotros hubiera quedado atrapada en aquel lugar siniestro. Y luego está esa sensación, como si alguien más hubiera regresado con nosotros, algo que no pertenece a este mundo. Entonces me pregunto, ¿algo cruzó realmente esa puerta junto a nosotros? Escribe en los comentarios qué crees que sucedió esa noche. ¿Te atreverías a vivir algo parecido? Si este relato te atrapó, prepárate para descender aún más profundo en el abismo del terror y lo desconocido. Vi las almas y mi vida nunca volvió a ser la misma. En un pequeño pueblo envuelto en misterios y leyendas, las ánimas del purgatorio deambulan sin descanso, buscando desesperadamente redención. Esta es la historia real de un encuentro estremecedor con esas almas perdidas, vistas por quienes se atreven a desafiar el anochecer. En esta espeluznante narración, te sumergirás en un mundo donde sombras con ojos brillantes y siluetas fantasmales dejaron una marca en la vida de aquellos que las presenciaron. ¿Qué buscan estas ánimas atrapadas entre dos mundos? ¿Hallarán la paz alguna vez, o están condenadas a vagar eternamente, envueltas en un tormento sin fin? Suscríbete a nuestro canal Suspenso X, dale me gusta y comparte para que podamos seguir trayéndote más relatos espeluznantes y enigmas que no te podrás perder. Que el terror te acompañe. Hasta la próxima.